Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que se llama Tendencia Global. Me presento rápidamente, soy la doctora Gabriela Mata y estoy aquí como docente de Relaciones Internacionales y me acompaña mi colega, el doctor Carlos Teissier. Si gusta presentarse, doctor. Muchas gracias, doctora Carlos Teissier, para servirles. Soy profesor catedrático, consultor en materia de relaciones internacionales, geopolítica y negocios internacionales, y con mucho gusto acompaño esta primera edición del podcast. Así es, este es nuestro primer episodio de este podcast Tendencia Global y estamos aquí para platicar, conversar acerca de lo que está sucediendo en estos momentos entre Israel e Irán, que pues como todos hemos visto en las noticias, hace poco más de una semana empezaron los intercambios de ataques militares y seguramente ustedes han visto en redes sociales, en su Instagram, en su TikTok, cómo ha tenido un impacto muy fuerte en el ámbito humanitario, pero también en cuanto a las tensiones que podemos ver en el sistema internacional. Israel pues parece que con su ataque persigue objetivos muy específicos que tienen que ver tanto con su política nacional como con su política internacional. Parece que hay por ahí también pues una disputa por el liderazgo en la región. Doctor, ¿cómo ve usted esta situación? Bueno, la verdad es que no podemos nosotros analizar el conflicto como un elemento aislado. Así es. Tenemos que entender que todo esto forma parte de un reacomodo de la geopolítica mundial. Tenemos abiertos en este momento 3 o 4 frentes que están recomponiendo la geopolítica. Y obviamente toda la región de Medio Oriente, que es una región muy volátil, muy conflictiva por naturaleza propia, en este momento es la que nos está marcando la pauta. Vimos hace meses cuando inicia el reclamo por enésima ocasión de Israel sobre la Franja de Gaza, pero en esta ocasión hay algo muy diferente. En esta ocasión, no solamente la política de Netanyahu, sino la política de Israel en general, es política de no vuelta atrás. Es decir, van por la Franja de Gaza sí o sí. Hemos visto que entre broma y broma el señor Trump ha enviado inclusive videos donde él ya está diciendo qué es lo que va a hacer Estados Unidos con la Franja de Gaza. Pero repito, esto a lo mejor suena broma, pero la verdad lleva un mensaje muy fuerte. No podemos pensar que Israel en un momento dado pretenda ya expandirse completamente a toda la Franja de Gaza y que esto sea simplemente observado sin reacción por parte de algunos de los países árabes, principalmente Irán. Entonces, en mi opinión, lo que estamos viendo con Irán es simplemente la segunda fase de lo que vimos de la Franja de Gaza. Es decir, primero la intervención en la Franja de Gaza, el desplazamiento de los palestinos, y después contrarrestar desde un principio cualquier vamos a decir, represalia que viniera de Irán, que por supuesto que iba a venir y que ya había venido en algunas ocasiones por parte de Hezbollah. Yo creo que es parte de lo mismo. Así es. Es un reacomodo de la zona. Así es un reacomodo de los polos de poder, ¿no? En esta región. Y como bien decía el doctor, pues es lo que estamos viendo en las noticias que ha sucedido en la última semana realmente se enmarca dentro de un conflicto que tiene muchísimos años sucediendo en la región y que tiene que ver con el establecimiento del Estado de Israel en 1948, como seguramente muchos de ustedes ya saben, y la expansión del territorio que originalmente tenía Israel hacia la Franja de Gaza y hacia Cisjordania, que ha provocado pues crisis políticas y también crisis humanitarias. Yo creo que una de las cosas más impactantes que nosotros hemos podido observar a través de las redes sociales es la gran crisis humanitaria que está sucediendo en Gaza desde, como ustedes saben, octubre del 2023 con el ataque inicial de Hamas, pero que se enmarca pues dentro de esta situación geopolítica en donde los más afectados son las personas. Como ustedes seguramente han escuchado, Gaza se considera como la prisión
con cielo abierto más grande del mundo. Y esto, por supuesto, pues levanta muchos reclamos por parte de la comunidad internacional, por parte de la ONU, por parte de diferentes organismos que están constantemente denunciando, ¿no?, que lo que está haciendo Israel en este momento es básicamente un genocidio en contra de los palestinos. Y mucha gente señala, ¿no?, el doble discurso y la hipocresía de algunos países que apoyan a Israel, que están, parece que deliberadamente ignorando que hay verdaderamente una crisis humanitaria en la región. ¿Qué le merece, qué opinión le merece esto, doctor? ¿Es un genocidio o no lo que está realizando Israel en este momento? Eh, es un poco difícil hablar de esto. Digo, por supuesto que tenemos que reconocer que sí hay un desplazamiento, que hay crisis humanitaria, que hay gente que está sufriendo, sobre todo por la parte del pueblo palestino. Si le preguntamos a los dos bandos y a los demás involucrados, todo el mundo va a decir que es víctima, nadie se va a decir que es el victimario. Eh, pero aprovechemos esto aprovechemos lo que estamos viendo para entender por qué sucede esto. Es decir, por qué vemos que que Israel, por ejemplo, puede apropiarse de un territorio que rebasa lo que originalmente le había sido concedido. Si ustedes analizan el mapa de Israel y ven la evolución que ha tenido en los últimos 60, 70 Así años, es. se van a dar cuenta que Israel se ha ido apoderando cada vez más y más y más y más de territorio, pero que es un territorio que, entre comillas, no le pertenece a nadie, porque recordemos que Palestina no es un estado reconocido. Es decir, Israel sí es un estado reconocido, Palestina no es un estado reconocido, y por eso es que de pronto pues nadie reclama. Y acordémonos también que de acuerdo a la teoría pura de relaciones internacionales, el mundo es anárquico. Es decir, tenemos un derecho internacional, sí, como muchos países tienen su propio código legal. El problema es que ese derecho internacional no tiene un brazo ejecutorio. Es decir, no existe una policía del mundo, no existe un ejército del mundo que obligue a los estados a respetar lo que dictamina la Corte Internacional. Entonces los países han acostumbrado a hacer lo que les da la gana, lo que quieren, y ¿cómo puede la Corte Internacional, cómo puede el derecho internacional obligarlos a respetar algo cuando no tiene un mecanismo para hacerlo? Por eso hemos visto que Rusia invade Ucrania, por eso hemos visto que el dictamen de la Corte Internacional con respecto al Mar del Sur de China, pues nadie lo obedeció y todo el mundo siguió haciendo lo que estaba haciendo. Ese carácter de anarquía que tiene el mundo, que suena así algo muy drástico, pero es completamente cierto y es palpable, y eso explica mucho de lo que estamos viendo. Sí, efectivamente, Palestina, algunos países reconocen a Palestina como Estado, incluso tiene representación en la ONU. Lo que pasa con Palestina es que no tiene realmente las características que generalmente tiene un Estado, es decir, no hay un territorio unificado, ¿verdad? Que Palestina, que represente a Palestina, no tiene unas fronteras, incluso con límites claros, precisamente por todo lo que ha estado sucediendo con Israel, y políticamente Palestina también ha sido, pues, ha tenido problemas, ¿no?, al interior. Pero me parece muy interesante la parte del derecho internacional que menciona, doctor, porque efectivamente uno de los grandes cuestionamientos, uno de los grandes problemas, lo podemos decir así, que tenemos con el derecho internacional es que no hay medidas coercitivas. Pareciera que el derecho internacional funciona cuando los grandes poderes quieren que funcione y luego no funciona cuando los grandes poderes no quieren que funcione. Sin embargo, eso, y esto es una opinión personal, pues no nos puede tampoco, digamos, no podemos obviar o no podemos simplemente ignorar que efectivamente esto tiene graves crisis humanitarias. Desde mi punto de vista, lo que está haciendo Israel en este momento es una limpieza étnica, es de alguna manera pues desplazar completamente a los palestinos para tener todo el territorio para los israelíes. De hecho, la ONU tiene varias resoluciones señalando
que Israel ha estado instalando, ha estado protegiendo lo que ellos llaman colonos ilegales, ¿no? Colonias ilegales. Y así está en las resoluciones. Lo que Israel ha estado haciendo con respecto a construir nuevas colonias en territorios palestinos es completamente ilegal. De hecho, cuando hablamos de este tipo de territorios o de colonias ilegales, para los que nos están viendo, literalmente es tener al ejército israelí ir a territorio palestino, desalojar a los palestinos de sus casas, sacarlos y después proteger a judíos nuevos que llegan y ocupar esas casas, esos lugares. Es decir, es una crisis dramática realmente lo que se vive ahí. Eso en el sentido, por supuesto, humanitario, ¿no? En el sentido más humano, sensible de lo que realmente está sucediendo con los palestinos. Visto desde el punto de vista más estadista, ¿no? Más internacionalista, vamos a decirlo así, que muchos de los que nos ven seguramente pues son de relaciones internacionales. Efectivamente, pues los estados lo que quieren es sobrevivir, ¿no? En el sistema internacional. Y el punto de vista realista es que Israel está haciendo lo pertinente desde su punto de vista para sobrevivir, porque la realidad es que desde la Revolución Islámica en 1979, ¿no? Con el Ayatollah Khomeini, ha visto a Irán como una amenaza constante y lo ha estado acusando constantemente. Cada 5 años, 6 años sale Netanyahu hablando de cómo Irán va a tener ya un arma nuclear y la va a utilizar en contra de Israel, porque Irán también ha expresado abiertamente que Israel lo ve como un enemigo, como un intruso en la región, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, pues sí, podemos ver que hay ahí una lucha, ¿no? De poder por la supervivencia, pero también por ejercer un liderazgo dentro de la región. Había habido recientemente negociaciones entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Por la cuestión nuclear, pero estas se perdieron. ¿Es correcto? Lo que pasa es que es Sí. mucho más complejo que eso. A ver, vamos a entender una cosa. No podemos nosotros evaluar con una mentalidad occidental un pueblo que no tiene mentalidad occidental. Así es. Es decir, todavía Israel, por su composición social y demográfica, Israel pudiera ser considerado un perfil occidental. Pero Medio Oriente es complejo, Medio Oriente es un poco más complejo. Vamos a analizar las alianzas, vamos a ver cómo se componen las alianzas ahorita en torno al conflicto. Por un lado tenemos Israel y está Estados Unidos con él. Por más que el señor Trump de pronto diga, es que yo le dije al señor Netanyahu que no cometiera el ataque, vamos a hablar claro, Estados Unidos está con Israel sí o sí. Es aliado incondicional de Israel. No hay nada en este momento que nos indique que eso va a cambiar hasta el momento en el que estamos hablando el día de hoy. Estados Unidos sigue apoyando a Israel y aunque a lo mejor le dice, oye, pues mira, bájale tantito aquí, muévele por este lado, sin embargo, las resoluciones de Israel están completamente consensuadas con Estados Unidos. Por otro lado, en la zona tenemos a los jugadores árabes, tenemos a todo el mundo árabe. Y el mundo árabe pareciera que nosotros lo queremos diferenciar entre los que son musulmanes. A ver, el Islam no tiene tanta complicación. Pensamos que no tuviera tanta complicación con otros países islámicos, pero se nos olvida que el Islam está dividido en dos grandes facciones. Tiene más, pero son dos las primordiales, los sunis y los chiitas. Y de la zona, de la región, solamente existen dos países, dos estados, que son predominantemente chiitas, que es justamente Irán e Irak. Estos dos estados, que son mayoritariamente chiitas, nosotros decimos, bueno, pues ellos no tienen problema con los vecinos porque también son musulmanes. No, sí tienen problema con los vecinos, porque los vecinos son sunis. Entonces, dentro del Islam, esas dos grandes facciones no necesariamente se van a llevar bien, de hecho no lo hacen. Entonces, pensar en alianzas dentro del mundo árabe, pensar en alianzas en la región, por ejemplo, que los Emiratos Árabes Unidos se pongan a defender a Irán, lo veo muy poco probable. Eso no va a suceder. Además, tienen mucho que perder.
De hecho, disculpe que lo interrumpa, doctor, Arabia Saudita y los Emiratos más bien son aliados de Estados Unidos, los podríamos ver así. Yo no los vería así tampoco, porque ellos responden simplemente a la necesidad económica. Acordémonos que ellos tienen una actividad económica muy fuerte, la principal fuente de ingresos de ellos es el petróleo. Así es. Ahora, pero también es cierto que no nos engañemos. Ahorita mucha gente está escandalizada porque, oye, que se va a cerrar parte de la producción petrolera del mundo, el petróleo se va a ir por los cielos. A ver, estos son especulaciones de las bolsas de valores. El mundo tiene reservas petroleras para sobrevivir 5 o 6 años sin ningún problema. Entonces, eso de que la escasez y que pudiera entonces subir el precio, bueno, pues el precio va a subir obviamente porque la producción va a bajar, pero eso dejémoselo a los mercados bursátiles. O sea, la crisis petrolera no existe. En este momento. Para las reservas que tenemos en el mundo, cero problema. Y es más, nosotros estamos viendo el declive de la producción petrolera ya de por sí, pero por razones de demanda. Entonces, creo que esto obedece a intereses económicos que están especulando y que quieren provocar cambios en las cotizaciones de las bolsas de valores para beneficiar a ciertos mercados, pero lejos de la realidad. Entonces, papel que juega Rusia y China. Justamente Rusia y China dijeron, a ver, Estados Unidos, cuidado, no conviene que este conflicto crezca, manténlo con un perfil bajo. No están hablando de involucrarse ninguno de los dos, de hecho creo que no lo harían. No veo esto escalando a tal grado que tanto China como Rusia pretendan entrar. Primero Rusia porque pues tiene el conflicto con Ucrania, que eso ya le tiene las manos ocupadas. Y segundo, China nos ha demostrado en N ocasiones que no es su interés. Es decir, el interés de China, militar de China, obedece más a defensa que a conquista o a imperio. China no va a conquistar otras regiones del mundo, no se va a apoderar de otras regiones del mundo, eso no va a pasar. Entonces, China, Rusia, el sureste asiático, muy alineados con Oriente Medio y muy focalizado el conflicto de Irán, que creo que los únicos que pudieran entrar ahí son, apoyando a Irán, serían Siria, Irak y probablemente Yemen. Acordemos que Estados Unidos tiene un conflicto con Yemen, ha tenido intervenciones en Yemen, que están los Houthis allá en Yemen. Sí. Entonces, eso pudiera hacer que causara que Yemen sí apoyara a Irán, pero fuera de eso, es un conflicto muy localizado, Israel, Irán, y que desgraciadamente no creo que termine bien para los palestinos. Así es. Sí es un riesgo el hecho de la capacidad nuclear que pudiera tener Irán, sí lo veo como un riesgo, sí creo que debería de impedirse que Irán tuviera un arma nuclear, por supuesto que sí, porque un arma nuclear en manos de terroristas es tremendamente problemática. La verdad sería un caos. Sí, estoy de acuerdo. Creo que hay riesgo importante en que Irán tenga a la mano un arma nuclear. Creo también que el conflicto va a estar, como bien dice doctor, focalizado. Sí creo que hay cierto riesgo de regionalización por la participación de algunos otros actores. Sin embargo, y estoy de acuerdo con la parte de que Rusia y China lo que menos quieren ahorita es ingresar a un conflicto que no es propiamente de ellos en este momento. A ver, en mi opinión muy personal, Israel está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos con respecto a Irán. O sea, lo que estamos viendo en Irán creo yo que es una letra de cambio. Estados Unidos va a apoyar completamente a Israel en su expansión a la Franja de Gaza. Uh-huh. A Israel no le conviene que Irán tenga capacidad de atacarlo y Estados Unidos pues simplemente le dice, oye, bueno, tú entra en Israel, yo te voy a apoyar, digo, entra en Irán, uh-huh. Yo te voy a apoyar con armamento, te voy a apoyar con drones, te voy a apoyar con misiles y tú haces el trabajo en Irán, neutralizas a Irán y a cambio de eso, como tú me hiciste favor de hacerme el trabajo de Irán, a cambio de eso yo te voy a apoyar para que si termines
con la Franja de Gaza que dándote la Franja de Gaza. Eso es lo que yo alcanzo a interpretar de lo que vemos. Y lo único que es cierto del señor Donald Trump es que mañana va a cambiar de opinión. Eso es la única realidad que tiene. Eso es lo que tiene al mundo volteado de cabeza. Una cosa también que creo que podemos platicar, doctor, es que cuál debería ser ahorita en este momento la postura de México. ¿Qué implicaciones tiene esto para México? A mí me parece que México ha tenido una larga trayectoria digamos, de mantener una política exterior de no intervención, una política exterior bastante respetuosa con los conflictos internacionales. Sin embargo, pues sabemos que el alto grado de interdependencia ahorita en el mundo y pues obviamente la cercanía que tiene México en términos económicos y migratorios y en otros aspectos con Estados Unidos, pues invariablemente va a tener un efecto, pudiera tener un efecto, ¿no? Esto en México, en su política exterior y a lo mejor incluso en cuestiones económicas. Bueno, completamente. Para México se complica mucho el panorama por la gran dependencia que tenemos comercial y económica con Estados Unidos. México es el país que tiene más exportaciones hacia Estados Unidos, el 80% más o menos de nuestra balanza comercial está con ese país. Esto pudiera considerarse algo muy bueno, pero también es algo muy malo. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tenga una empresa sabe que si tienes un solo cliente o tienes un cliente que representa el 80% de tus ventas, pues eso te hace dormir tranquilo cuando tu cliente anda bien. Pero cuando tu cliente tiene problemas, cuando tu cliente se enoja, cuando tu cliente dice que lo que le estás vendiendo no le gusta, entonces pudieras tener problemas con el 80% de tus ventas y eso es catastrófico. En México depende demasiado de la política exterior de Estados Unidos. Hemos visto una reducción muy importante en el consumo en Estados Unidos. Esto obedece al gran endeudamiento que tiene el país. Y honestamente, lo que yo veo en la recomposición global es el cambio de jugadores. Y si nosotros seguimos las tendencias, si ustedes hacen una línea recta y analizan toda la historia que hemos seguido y el crecimiento y declive de los imperios, la línea nos dice, a lo mejor se desvía un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, pero nos decía, lo que sigue es la caída de Estados Unidos como la potencia mundial y el surgimiento de a lo mejor una potencia que yo no le llamaría China, le llamaría Asia. Y esto es inminente, o sea, esto era inminente, no había forma de cambiar ese esquema. Entonces llega el señor Trump y como sabe que no puede cambiar las tendencias así como iban, sí o sí, iban a traer un declive del liderazgo estadounidense, lo que hace el señor Trump es golpear el tablero y cambiar las reglas. Entonces, lo que estamos viendo, no solamente en cuestiones militares, no solamente en cuestiones de enfrentamientos entre países, lo que estamos viendo en cuestión comercial, en cuestión arancelaria, en cuestión financiera, todo esto que estamos viendo obedece al cambio completo del sistema internacional, porque de no cambiar el sistema internacional, los días de Estados Unidos como líder estaban contados. Y Estados Unidos le apuesta entonces a que, bueno, voy a poder seguir siendo líder, pero necesito que el mundo sea diferente. Así es. Y eso explica cosas tan irracionales como el país que promovió abiertamente durante décadas el libre comercio, ahora sea el primero que promueve justamente lo contrario, ¿sí? Completamente proteccionista, claro. Exactamente. Es inaudito, pero esa es la realidad. Y esto es lo único que lo explica, ¿no? Lo que estamos viendo es ese cambio de juego. Para concluir, yo creería que tenemos que estar atentos, doctora, cuáles son los actores que se empiecen a involucrar en caso de que así sea en el conflicto que actualmente estamos viendo en Israel e Irán, que no lo veamos como una situación aislada, sino como comentaba el doctor Teissier, como una etapa dentro de un conflicto que tiene muchas décadas sucediendo, ¿verdad? Y dentro de una inestabilidad regional que también ha estado ahí por muchos años y pues que desafortunadamente el panorama pues no se ve tan bien para los palestinos
y veamos a ver qué hacen también los organismos internacionales, ¿no, doctor? Aunque el derecho internacional sea difícil de tener medidas coercitivas, ojalá que los organismos internacionales tengan la valentía para denunciar lo que está sucediendo. Y por último, nada más decir que ojalá que el conflicto que tiene Israel, y me refiero exclusivamente a Israel, ojalá que pronto alcancen lo que ellos quieren, porque de otra manera va a seguir Medio Oriente volteado de cabeza. Es decir, Israel en este momento ya tomó una decisión, lo va a llevar a cabo sí o sí. No quiero decir que así deba ser, pero quiero decir que mientras más tiempo pase, esto se va a complicar más cada vez y desgraciadamente va a empezar a haber protagonistas involucrados que no necesariamente sería lo deseable. Y bueno, lo que haga Estados Unidos, lo que haga Rusia, lo que haga China va a ser determinante en ese sentido. Así es. Así es, pues con esto llegamos al final de este primer episodio del podcast Tendencia Global. Muchas gracias por sintonizarnos. Yo soy la doctora Gabriela Mata y me acompaña el doctor Carlos Teixier y pues les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias.